Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería esta cuarta clase virtual de esta tercera evaluación o esta clase virtual del curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver en la asignatura de tecnología un repaso de este primer tema que vimos en semanas anteriores para ver qué es lo más importante del mismo. Vamos a ver la segunda parte del tema 3 del bloque temático 4 de la asignatura de matemáticas, donde vimos el estudio gráfico de una función. Y vamos a ver la primera parte del tema 2 del bloque temático 5 de ciencias naturales, el medio ambiente. Bueno, como sigue siendo costumbre en este tipo de clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología y, como bien os dije antes, pues vamos a empezar haciendo un repaso de este primer tema de la tercera evaluación que hemos visto, de lo que hemos visto en la asignatura de tecnología y cuáles son los puntos más importantes del mismo. En primer lugar vimos las máquinas, que son dispositivos utilizados para transformar o compensar una fuerza resistente o para levantar un peso en condiciones más favorables, que son las denominadas máquinas simples. Y se denominan así ya que son máquinas sencillas que realizan el trabajo en un solo paso. La ventaja mecánica se puede obtener como la relación entre la fuerza resistente y la fuerza aplicada. En este caso, si el resultado es mayor que 1, es decir, si la fuerza resistente es mayor que la fuerza aplicada, será necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un trabajo o aguantar el peso de una carga. Y este tipo de máquinas simples cumplen la ley de conservación de energía. Recordad que la energía ni se crea ni se destruye y solo se puede transformar de unas formas en otras. Y también estudiamos cuáles son las máquinas simples principales, que son la palanca, el plano inclinado y la polea, así como su definición y sus características. También vimos algunos mecanismos de transmisión, ya que existen máquinas que se denominan máquinas herramienta y que se utilizan para llevar a cabo diferentes proyectos tecnológicos. Pueden utilizar para poder obtener movimientos circulares a partir de movimiento, como pueden ser las ruedas dentadas y las poleas, y también se pueden obtener se puede utilizar para obtener trayectorias rectilíneas, como son las máquinas piñón-cremallera, el husillo tuerca, el biela manivela o la colisa oscilante y las levas excéntricas. Todas ellas pues las hemos ido viendo a lo largo de este tema, viendo sus características, cómo trabajan cada una de ellas, qué tipo de movimiento dan lugar, etc. Pasamos ahora ya con la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver la segunda parte del tema 3, del bloque temático 4, donde estamos viendo el estudio gráfico de la función que empezamos la semana pasada. Recordad que una función es una relación entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. ¿Vale? Recordad también que es muy importante que sepáis que la variable x es la variable independiente, mientras que y es la variable dependiente. Y se puede expresar de varias formas. Pues una función se puede expresar como el enunciado de un texto, se puede expresar a través de una expresión algebraica, que suele ser la forma más habitual, se puede representar mediante una tabla de valores, por pares de puntos ordenados o a través de una gráfica. Si pasamos a estudiar a realizar el estudio gráfico de una función, pues cada función tiene una serie de características, que son el dominio, que se define como el conjunto de valores de la variable independiente, es decir, la variable x para los que existe la función, y además tiene sentido, es decir, para los que se puede obtener un valor de y, es decir, de la variable dependiente real. En este caso, el dominio puede ser todo el conjunto de los números reales, en los casos más sencillos, o en el caso de las funciones fraccionales, el dominio sería el conjunto de números que da lugar a fracciones reales. Por ejemplo, no podemos seleccionar el 0, ya que cualquier número dividido por 0 da lugar a una fracción que no existe. Es decir, 3 dividido entre 0 es infinito. En segundo lugar, se llama imagen o recorrido a todos los valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente y que se transforma en él por la función. Tenemos también la continuidad, que se dice que una función es continua si se puede representar el gráfico con un solo trazo, o discontinua en los casos en los que no se puede representar así, y para lo cual necesitaremos levantar el lapicero para poder seguir realizando la representación gráfica de la función. Y por último, pues pasamos a estudiar la primera parte del tema 2 del bloque temático 5,
de las asignaturas de ciencias naturales, donde empezamos estudiando la población y el ecosistema. Una población está formada por seres vivos que se agrupan y relacionan con otros de su misma especie, se encuentran en un área determinada y en un periodo de tiempo definido. Por lo tanto, una población puede verse afectada por factores abióticos, que son aquellos elementos que componen el medio ambiente en el que vive un organismo. Por ejemplo, existen los factores abióticos climáticos, que son aquellos que hacen referencia al clima, y entre ellos los más influyentes son por la temperatura, la luz y la humedad, ya que son las que provocan las mayores adaptaciones anatómicas, fisiológicas y conductuales, de conducta. La temperatura da lugar a animales homeotermos, que son aquellos que mantienen una temperatura constante, y poiquilotermos, que son aquellos cuya temperatura la regulan a través del medio, como en el caso de los reptiles, que la regulan poniéndose al sol o a la sombra. La luz, en el caso de las plantas, son capaces de adaptarse mediante fototropismos o hojas aplanadas, y los animales presentan una pigmentación para adaptarse a este factor abiótico. Y respecto a la humedad, pues en plantas se pueden observar espinas o pelos gruesos y tallos que evitan la pérdida de agua. En el caso de los animales, pues la presencia de escamas, pelos, superficies respiratorias internas o la existencia de la fecundación interna ayudan a que el factor de la humedad no altere su ciclo vital. Respecto a factores abióticos no climáticos, pues pueden destacar el oxígeno, el dióxido de carbono y la sal, que puede influir tanto en el agua como en el suelo. Y estos factores, recordad que se pueden renovar mediante ciclos biogeoquímicos. Vimos los factores abióticos y ahora vamos a ver los factores bióticos, que son los que se centran en los seres vivos. Los seres vivos de una población interaccionan entre sí, pudiendo dar lugar a relaciones intraespecíficas que pueden ser de distinto tipo. Tenemos por un lado la familia, que consiste en la unión de individuos de la misma especie con parentesco. Puede ser monógama, cuando la conforman un macho y una hembra; polígama, si la forman un macho y varias hembras; parental, si la forma un macho, una hembra y varias crías; matriarcal, si la forman la hembra y su descendencia; o la patriarcal, en el caso de que sea el macho y la descendencia. Por último, existe la familia filial, que la conforman únicamente las crías. También tenemos una asociación gregaria, que consistiría en una agrupación de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo largo para ayudarse mutuamente en la defensa y búsqueda de alimento. La colonia sería un grupo de individuos formados de un mismo progenitor por gemación y que se unen para buscar y capturar alimento. Y la sociedad es conocida como asociación estatal y es el conjunto de individuos jerarquizados entre sí, que viven unidos para realizar un trabajo determinado. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta 16ª clase virtual de este curso académico 2014-2015 o la 4ª clase virtual de esta 3ª evaluación. Espero que os haya sido de ayuda y que estudiéis y os animéis con el estudio, ya que, como podéis ver, estos temas de esta 3ª evaluación son bastante más breves que los de evaluaciones anteriores. Así que ánimo con el estudio y nos vemos por aquí la semana que viene. Un saludo y hasta luego.